Esta es la charla de procesamiento de CVs o currículums con Machine Learning. Un poco acerca de mí, mi nombre es Mariana Taglio. Soy analista funcional del equipo de NLP en Avature. Soy lingüista, soy licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires. Estoy trabajando en Avature hace 4 años. Mi contacto ahí por si me quieren contactar. Y vamos un poco a lo que es el procesamiento de CVs. ¿Alguien escuchó hablar de parsing de currículums o resume parsing o algo de eso? Bueno, un montón de gente que trabajó en Avature. Bueno, ok. Bueno, el procesamiento de CVs es esto, o sea, es extraer automáticamente información de currículums. Los currículums tienen una forma semiestructurada, un formato semiestructurado, no es un formato libre, o sea, tiene como una cierta estructura, no son todos iguales, pero hay como una cierta estructura que se respeta. La información de contacto siempre va a aparecer en un lugar y toda la información, la experiencia laboral también va a estar toda junta. Entonces, bueno, el procesamiento de CVs o el resume parsing, también como le decimos nosotros, es esto, la extracción automática de información de currículums. ¿Y cuál es el objetivo? La motivación detrás de todo esto es poder automatizar un montón de aspectos del recruiting. Piensen lo que puede llevar para una empresa como, no sé, Google, Microsoft y otras que reciben miles y miles y miles de candidatos alrededor del mundo. O sea, lo que llevaría para todos los recruiters estar cargando cada uno de los aspectos del CV en una base de datos, en un Excel o lo que sea. Llevaría un montón de tiempo y de hecho se hacía así hasta que, bueno, nació el procesamiento de CVs automático. Entonces, un currículum puede verse más o menos así. Esto sería un currículum muy feliz y hermoso, donde está toda la información de contacto arriba y tiene una sección que dice summary, o el objetivo, la educación y la experiencia laboral, y está perfectamente estructurado. Entonces, si tuviéramos que hacer procesamiento de CVs, y si todos estos CVs tuvieran este formato, nada, no tendríamos que hacer nada con Machine Learning. De hecho, yo no estaría acá parada dando esta charla. Directamente tendríamos un montón de reglas, o pocas reglas, para poder extraer toda esta información de manera sistemática. Entonces, ¿por qué no es tan fácil, y esto tiene que ver con eso, por qué no es tan fácil extraer información de los CVs con reglas o con expresiones regulares? En principio, porque los currículums están escritos en lenguaje natural. Y algunas de las características del lenguaje natural, que se las puedo contar, una es la ambigüedad, que todos lo saben en realidad, esto no tiene nada de técnico. Una es la ambigüedad del lenguaje, el lenguaje es muy ambiguo en muchos niveles, morfológico, léxico, sintáctico, pragmático. Bueno, acá bien tiene una imagen. El lenguaje también tiene una característica, o también podríamos decir un problema, si se quiere, para la hora de poder procesarlo con una computadora, y es que el significado es dependiente de contexto. Y ahora voy a hablar de esto. Y por último, el lenguaje es muy creativo. O sea, no todos hablamos de la misma manera. No sé si alguna vez alguien escuchó hablar de esto de la creatividad del lenguaje, pero básicamente es eso. Nosotros nacemos y aprendemos a hablar por nuestros padres, pero nos enseñan, tenemos un montón de estímulos lingüísticos alrededor y sin embargo somos capaces de crear oraciones distintas todo el tiempo. O sea, no es que el niño repite lo que dice el padre. O sea, en ese sentido el lenguaje es creativo. No estamos imitando todo el tiempo lo que dicen los demás. ¿Okay? Y todos estos problemas o todas estas características que tiene el lenguaje la tienen también los currículums. Entonces, sobre el significado dependiente de contexto. Esto es muy importante. Podemos conocer el significado de una palabra aislada, pero conocer el significado de la palabra en uso es una tarea muy distinta. Esto es algo que en filosofía y en lingüística se conoce como hipótesis distribucional. No importa tanto eso, pero sí la intuición que está de esto, que no conocemos el significado de una palabra aislada, o sea, lo conocemos en relación con otras palabras que están alrededor. Y estas dos citas que yo les puse ahí son como fundacionales y son muy importantes para todo lo que es procesamiento del lenguaje. O sea, miren del año 1957 y 1954, o sea, mucho antes de que existiera Machine Learning y todas esas cosas, pero ya se estaba hablando de esta característica, de que
conocerás, bueno, esta es la cita más famosa, una palabra por lo que la rodea. Y esto es muy importante para lo que voy a explicar después, así que quédense con esta idea únicamente. Entonces, y sobre la creatividad, lo que les decía, el lenguaje es muy creativo, o sea, no hablamos todos de la misma manera, y así como no todos hablamos de la misma manera, no todos escriben su currículum de la misma manera. Entonces, sería muy lindo y muy feliz para todos nosotros tener un currículum como el que les mostré anteriormente, pero en la práctica hay gente que hace cosas así, por ejemplo, muy estético, o así, y que incluso, fíjense, que es muy difícil entenderlo para un humano. O sea, imaginen lo complicado que es para una computadora hacer esto. Y bueno, tenemos algo así, que parece un currículum que está más o menos estructurado, tiene una introducción, educación, experiencia. Sin embargo, esperen que sigo. Sin embargo, miren cómo están las fechas, o sea, está una abajo de la otra, o sea, ya tenemos como cositas que uno dice, bueno, sí son fáciles de leer por un humano, pero para la computadora tiene que, digamos, entender que eso es toda una fecha, que eso que empieza ahí y termina ahí es todo un periodo. Entonces, empiezan a aparecer cosas, bueno, y pueden tener algo así, un currículum en chino. Y no sé si alguien sabe chino acá. ¿Algún tipo de conocimiento? Pero bueno, lo más importante en el chino es que no hay espacios. No sé si alguien se da cuenta de que prácticamente no hay espacio. Hay un montón de palabras ahí, pero no hay ningún espacio. Y sin embargo, los chinos sí hablan con palabras, pero a la hora de escribirlas, meten todo junto. Entonces, ¿cómo hace una computadora? ¿Cómo hace alguien que no sabe chino para poder identificar esas, dónde empieza y dónde termina una palabra? ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona el procesamiento de CVs? Al menos cómo funciona, cómo lo hacemos nosotros en Avature. Así que lo que yo les voy a explicar es el pipeline y todo lo que es la preparación de los datos para poder entrenar un modelo de Machine Learning. O sea, la parte más importante es justamente la de la preparación de los datos. Después, ejecutar un modelo de Machine Learning, nada, es otro tema, pero en definitiva, como muchos dicen, bueno, es una caja negra, no voy a hablar sobre todas las cuestiones matemáticas que conllevan un algoritmo de Machine Learning, pero sí todo lo que hay que hacer. No sé si esto está bueno en realidad porque si alguien nunca lo vio, está bueno ver cómo es un pipeline de un proyecto de Machine Learning. Contexto, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo más importante que tendríamos que hacer? Obtener un corpus. Un corpus es un set, una colección de currículums. Está mal dicho currículums. O sea, dije que lo iba a decir, pero está mal dicho. Es currícula o currículos, pero bueno, es tema mío de... soy muy norma, como yo digo. Pero está mal dicho. Pero bueno, tenemos una colección de CVs en un determinado idioma. Luego viene la segunda parte, yo voy a ir a explicar parte por parte, que es la anotación. Luego la segmentación o la tokenización del corpus. Y después, acá está como la parte más fancy, que es la transformación de tokens a una representación numérica, que lo voy a explicar ahora. Y por último, el entrenamiento de un modelo de Machine Learning. Pero toda esos primeros 4 puntos es lo que más lleva. La parte del entrenamiento de Machine Learning sí lleva tiempo y hay que hacer un montón de cosas, pero si todos estos 4 pasos no están bien, nada de lo que hagas en el último paso va a salir bien. O sea, por más que tengas el mejor modelo de Machine Learning, tengas redes neuronales con un montón de capas y neuronas y todo, si vos no hiciste bien los primeros 4 pasos, de nada te sirve que uses TensorFlow para tener tus super redes recurrentes, convolucionales, lo que quieras. Entonces, quiero hablar de estos primeros 4 pasos. Esto ya lo dije, es una colección de CVs en un determinado idioma. ¿Por qué es importante que sea en un determinado idioma? Porque los modelos de Machine Learning, al menos como lo hacemos en Avature, son por idioma. O sea, no tenemos un modelo global para todos los idiomas que existen. ¿Okay? La anotación del corpus. La anotación, ¿qué es la anotación? Bueno, la anotación es básicamente ir y etiquetar, agarrar un CV y pedirle a un humano, a cualquiera,
que etiquete y te diga, bueno, estas son las cosas que yo quiero encontrar en un CV. Por ejemplo, un nombre, una ciudad, un teléfono, un email, el nombre de una empresa, el título, la posición en el trabajo, la educación y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para anotar un corpus? Primero, definir un criterio de anotación. ¿Qué es esto que estoy diciendo? ¿Qué cosas yo voy a querer encontrar en un currículum? Tal vez no me interesa encontrar, qué sé yo, los hobbies, porque no me interesa, porque soy recruiter y digo, bueno, no, hobbies los saco porque no, yo solamente me quiero quedar con la experiencia laboral. O tal vez me importa demasiado la educación o los certificados que tiene. Entonces, definir un criterio de anotación es eso, definir qué cosas se van a anotar y cómo. Y bueno, y por último, el segundo paso sería la búsqueda y el entrenamiento de freelancers. Es eso, es contratar gente, entrenarlos, decirle qué es lo que queremos anotar y cómo. Y lo que les damos es el input, que son los CVs, y ellos tienen que ir y marcar, o sea, etiquetar para que después el modelo de Machine Learning aprenda a partir de lo que el humano le enseña. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Muy bien. Luego viene este paso, que se llama tokenización, que tal vez escucharon hablar. Esto es una tarea de NLP. Y la tokenización también se puede conocer como segmentación, es ese proceso de segmentar, de separar en unidades el texto. A la hora de entrenar un modelo de Machine Learning, esto es importantísimo, sobre todo para el paso de la transformación representación numérica. No es que en el entrenamiento vamos a mandar todo un currículum y la red neuronal o lo que sea que usemos va a hacer algo con eso. No, hay que aplicarle un procesamiento a todo eso. Entonces, lo que queremos es tener unidades, tokens. No es trivial, no es trivial. ¿Por qué? Porque, como les decía, por ejemplo, en chino no hay espacios. Entonces, ¿cómo se hace la separación en palabras? Hay que encontrar algún tipo de heurística o algo para decir bueno, dónde empieza y dónde termina una palabra. No sé, de repente tal vez podemos decir, bueno, todas las palabras en chino tienen un máximo de 3 caracteres. Bueno, listo, me segmento por ahí. O, no sé, o de 2 caracteres y tienen este pictograma y así. Por otro lado, hay compuestos, hay palabras como ciudades, Buenos Aires o San Francisco. ¿Queremos segmentar en Buenos y Aires o queremos considerar todo eso como una sola unidad? Bueno, y ese tipo de cosas, no es que, digo, por eso es que no es trivial, porque no es que solamente consiste en separar por espacios, que sería como, digamos, la primera aproximación que uno estaría inclinado a hacer. Que no está mal, pero después se va complejizando. Entonces, este paso, bueno, ¿para qué necesitamos los tokens? O las unidades o los segmentos. Necesitamos eso para poder transformarlos a una representación numérica, porque lo que va a recibir, en definitiva, el modelo, el algoritmo de Machine Learning son números. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace una transformación a una representación numérica? O sea, a cada token le asigno un valor, números. ¿Okay? Y la representación numérica entonces es eso, es una secuencia que está conformada por un vector binario, es un vector, piénsenlo, todos saben lo que es un vector. ¿Me escucho ahora? Sí, así que bien. Entonces, piensen que una palabra se le asigna un valor, y ese valor es un vector, y ese vector está conformado por ceros y unos, o sea, es un vector binario, y, esto es lo más lindo, los word embeddings. O sea, esto le da una especie de significado a cada una de esas unidades. ¿Ok? En definitiva, lo que va a entrar en este modelo, en el algoritmo de Machine Learning para generar un modelo de Machine Learning son estos números. ¿Sí? Entonces, estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo se obtiene ese vector del que yo les hablaba? ¿Cómo lo hacemos nosotros en Avatures? Un poco. Se puede obtener de muchas maneras. Pero lo que hacemos nosotros es, bueno, primero definimos algunas reglas manuales, como por ejemplo, esto es un número, esto es una ciudad, o sea, hay patrones que ya reconocemos, entonces podemos generar una regla. Y si cumple o no, si el token
cumple o no con alguna de esas reglas, se le asigna un valor. Son ceros y unos. Esa es la parte binaria del vector. Y por otro lado, tenemos los word embeddings. Los word embeddings, ¿alguien escuchó hablar de vectores de palabras, word embeddings, word2vec, fast text? Una persona. Fede, vos escuchaste. Bueno, bien. Word embeddings son vectores, ¿ok? Son vectores de palabras, o sea, a cada palabra le corresponde un vector. Entonces, un vector de números reales, o sea, es un valor que está entre 0 y 1. ¿Cuál es la intuición? Y acá es importante que recuerden lo que yo les decía del significado, que es dependiente del contexto, de esto de que vamos a conocer el significado de una palabra a través del uso y a través de las palabras que la rodean. O sea, no conocemos el significado de una palabra aislada. Entonces, la intuición es que los vectores cercanos en el espacio, en un espacio multidimensional, tienden a tener significados similares. Esa es la intuición que está detrás de todo esto, de este proceso. Hay varias librerías que se pueden usar, las más conocidas son esas, Word2vec, FastText, Globe, o sea, se las pongo ahí por si después quieren entrar y jugar. Es muy sencillo entrenar sus primeros embeddings. O sea, no les voy a decir ahora cómo hacerlo, pero entran a cualquiera de esas páginas y lo que tienen que hacer es conseguir un corpus, que puede ser cualquier cosa, puede ser la Wikipedia, y van a generar embeddings de ese corpus, o sea, a partir de las palabras de ese diccionario. ¿Y cómo se hace? Es corriendo un script, nada más. Es mucho más complejo que eso, pero digo, si quisieran hacerlo en primera entrada, podrían hacer eso. Podrían agarrar, bajarse de Wikipedia, pasarlo por estos scripts de Word2vec, FastText y Globe y obtener sus vectores. ¿Ok? Entonces, les muestro un poco cómo se visualizarían los embeddings si estuviéramos en un espacio de dos dimensiones. Esto no es así en la realidad, porque en la realidad tenemos un vector de muchos números. Entonces es un vector largo con muchas dimensiones, donde cada una de esas dimensiones o cada uno de esos números, que en definitiva son puntos en el espacio, representa un aspecto del significado de la palabra. ¿Ok? Entonces, otra de las intuiciones que deberían tener en cuenta es que cuanto más grande sea el vector, o sea, si tenemos un vector chiquito, va a tener pocos aspectos del significado, va a codificar pocos aspectos del significado. Pero cuanto más grande es, va a empezar a codificar más aspectos del significado. Entonces, vamos a obtener un poco más de semántica para esa palabra. Entonces, este es un ejemplo de cómo se visualiza. En realidad, estos son embeddings que se bajaron para poder graficarlos así, a un espacio de 2 dimensiones, pero en definitiva, lo que se obtiene después, acá yo no hice nada, o sea, esto es un modelo no supervisado, solamente agarré, entrené los embeddings, los pasé por este script de Word2vec y generé esto. Entonces, tenemos palabras como, ¿se llega a ver algo? Porque yo apenas lo veo. Y entonces tenemos palabras como, bueno, man y boy, que están cerca en el espacio. Tenemos palabras como girl, woman. O sea, todo tiene bastante sentido. Tenemos pronombres ahí, sister, mother, bueno, más o menos. Tenemos queen, tenemos prince, king allá. Y todo esto es lo que nosotros agregamos a ese vector que ya teníamos de ceros y unos para poder después mandarlo a nuestro algoritmo de Machine Learning y poder entrenar un modelo, que es el que después vamos a usar, ese modelo, cuando vengan currículums que no vimos nunca, para poder asignarles algún tipo de etiqueta a esas palabras. ¿Ok? Y así obtener una salida, y la salida es lo que encontró el modelo. O sea, etiqueté estas cosas y encontré, bueno, un nombre, encontré una compañía, un título de trabajo, no sé, el nombre de una universidad y todo eso, y eso es lo que en definitiva nos va a terminar devolviendo el modelo. Nos va a devolver lo que nosotros le pedimos que encuentren. O sea, bueno. Entonces, les voy a explicar un poco más. Tengo una demo si quieren ver. Estamos bien de ni 20. Bueno. Tengo una demo acá.
¿alguien me entendió hasta acá? ¿O hablé muy rápido? O yo es como, no. ¿Se entiende? Después pueden hacer preguntas igual. Esto de los word embeddings se los quiero mostrar más que nada porque esto es algo que pueden usar en un montón de tareas de NLP. No necesariamente para hacer parsing o procesamiento de CVs, para cualquier cosa. Se puede usar para hacer sentiment analysis, de hecho se usa. Y es muy sencillo y aparte es muy divertido. Así que lo que yo hice fue, uso esta librería. Bueno, en realidad esta no la estoy usando, así que voy a borrar. Pero esta librería sirve para importar mis vectores que yo ya entrené previamente. Yo ya tengo el producto terminado. Pero entrenar los vectores es esto que yo les decía, o sea, ir a estas páginas de Word2Vec, FastTech, agarrar o Glob o lo que sea, agarran un corpus, lo pueden tokenizar si quieren, que sería lo ideal, y después lo pasan por este script y nada más. Y en un par de horas, realmente en un par de horas, tienen sus vectores, que después los pueden correr acá, los pueden cargar acá, ya están cargados, porque tarda. Y les voy a mostrar. Esto es un vector. Es un array de números. ¿Ok? Es eso. Son números. Ahora, yo puedo computar la similaridad entre palabras. Y fíjense, estas dos palabras parece ser que están bastante cercanas. Tienen 0,90, o sea, pero puedo computar la similaridad entre palabras que no tengan nada que ver, y esto debería funcionar. Bien, se nota que son bastante disímiles. ¿Se ve que hay un 0,32 de ahí? Yo tengo problemas de vista, entonces como que no sé qué es lo que ve la gente y lo que se debería ver. Y también puedo pedirle que me traiga las palabras más similares a esta palabra. Y fíjense, bueno, ahí aparece Git de nuevo, nerds, geek, dork. Tiene bastante sentido. Pero bueno, podemos probar con otras cosas. No sé, díganme una palabra, alguien que... En inglés. ¿Nadie? ¿Cómo? ¿Sí? Ah. Ahí está la ambigüedad, mira. Ocean, seas, sí. Bueno, miren, ahí este corpus está, está mal tokenizado porque no lo bajé no puse todo en lowercase. Si no, esta no la debería traer. La tercera no la debería traer. Oceans, shore, bueno. A ver, oceans, si pongo. Bueno. Todo esto, ¿para qué sirve en realidad? ¿De qué me sirve? Esto lo que genera es, codifica de alguna manera el significado de la palabra. El significado de la palabra de acuerdo a las palabras que están alrededor, ¿okay? Que aparecen alrededor o que aparecen en el mismo contexto, si se quiere, dentro de este corpus. Este corpus en particular está formado por Wikipedia y un corpus de noticias. Y es bueno, este codifica un montón de información porque tiene 300 dimensiones. Entonces es un vector enorme, 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 enorme. Si tuviéramos un vector de 10 dimensiones no podríamos codificar tantos aspectos del significado. O sea, piensen que cada dimensión como un aspecto del significado. Bien, entonces vuelvo a la charla. Entonces, lo que obtenemos es esos números que veían, cómo generamos nosotros. Bueno, lo pueden hacer con cualquier cosa, con un diccionario tienen que generar vectores a partir de palabras de un diccionario. Un diccionario puede ser este corpus, que puede ser Wikipedia o lo que sea, algo que tenga muchas palabras del idioma en el que van a estar trabajando. Normalmente Wikipedia es un buen approach porque, bien, bueno, y normalmente Wikipedia es un buen approach porque tiene muchísimo contenido, entonces pueden encontrar la Wikipedia en un montón de idiomas y está más o menos bien escrita, así que es confiable. Entonces,
¿qué hacemos finalmente? Bueno, ya tenemos nuestras anotaciones, que es lo que los freelancers nos dijeron, esto es un nombre, esto es una compañía, esto es esto. Y tenemos las representaciones numéricas, que son los vectores. O sea, no tenemos palabras, sino números, porque los algoritmos de Machine Learning trabajan con números y son muy buenos para hacer cálculos, que nosotros no, o sea, los humanos. Entonces, se pasa todo esto por un algoritmo de Machine Learning, conocido como la caja negra, y se obtiene un modelo de Machine Learning. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Y por último, les explico un poquito de este algoritmo de Machine Learning, y esto es como venimos trabajando nosotros, o sea, no es la única forma de hacerlo. Pero, ¿de qué nos sirve tener estas secuencias de números? Porque usamos un algoritmo que es lo que se llama como sequence labeling. ¿Conocen algo de cadenas de Markov o modelos de Markov? Bueno, nadie, che, algo. Les voy a tener que explicar. Pero la intuición de todo este algoritmo de Machine Learning es que, bueno, lo que recibe el algoritmo es una secuencia de unidades y le asigna una etiqueta, una secuencia de etiquetas. ¿Por qué esto de secuencia? Y porque tiene que ver con las palabras que están alrededor, que figuran a cada uno de los lados. ¿Okay? No es que se etiqueta una palabra así sola, sino que tiene en cuenta las palabras, se etiquetan secuencias, en realidad, de palabras. Entonces, eso es lo que tienen que entender nada más. Y luego lo que va a hacer el algoritmo cuando genera, o sea, el output de todo esto que yo les dije, de este entrenamiento, es un modelo. El modelo son números, en realidad, pesos. Entonces, cuando recibo un currículum y lo paso por este programita, que ya tiene el modelo de Machine Learning cargado, lo que va a decir, bueno, va a asignarle una etiqueta a cada una de las secuencias de palabras que yo tengo en el currículum y les va a asignar un peso. Entonces, ¿cómo es que les asigna esa etiqueta? Y el peso de decir, bueno, esto es más probable que sea un nombre y esto es más probable que sea una empresa o no sé, el nombre de la universidad. Y eso está basado en los datos que vio previamente, en lo que yo le enseñé al modelo anteriormente, a través de las anotaciones y a través de lo que sabe de la codificación del significado de las palabras, que eso es lo que le dan esta representación numérica de la que hablaba antes. Y eso es todo. Y ahí termina el procesamiento, o sea, ahí termina el entrenamiento. Y bueno, después lo único que queda es usarlo, o sea, usar el modelo con currículums nuevos. ¿Okay? Bueno, y lo que yo les quería decir antes, que tengo un poquito de tiempo, es de por qué, o sea, no sería, o sea, uno de los enfoques que es posible hacer, y uno podría hacerlo si quisiera, como una primera aproximación, es utilizar reglas o expresiones regulares. El tema es que, y quiero hacer hincapié en esto, es muy difícil encontrar, o sea, reglas para todos los tipos de currículums que pueden llegar a aparecer. O sea, son muy variados. Entonces uno tendría que tener, sí, miles y miles y millones de reglas para cada cosa, y al principio puede funcionar y funcionaría bien si todos tuvieran un template, pero después no termina de escalar. Así que, bueno, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Tengo 2 minutos, o 1 minuto y medio más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cómo manejan el ingest de la data? O sea, te pueden caer currículos en distintos formatos, PDF, Word. Bien, es una buena pregunta eso. No lo puse, pero es verdad, recibimos currículos en un montón de formatos. Los leemos en uno solo, convertimos todo a un formato. Puede ser TXT o HTML. Pero sí. O sea, lo que le llega en definitiva al programa es un currículum ya convertido, en un formato ya convertido. No es que llega al original. El parser necesita, el parser como lo llamamos nosotros, un TXT o HTML, o sea, pero sí. ¿Alguna? Sí, el sistema te permite que siga aprendiendo o el proceso de aprendizaje se da una sola vez con esa organización inicial el proceso, y después no aprende más. Claro, una vez que ya tenés tu modelo, ya aprendió la computadora. Vos después lo podés volver a entrenar y obtenés otro modelo, pero no es que va aprendiendo sobre la marcha. O sea, ya lo entrenaste y le hiciste aprender con
una determinada cantidad de datos. Esos datos son esas representaciones numéricas y las anotaciones. Listo, se generó un modelo. Si vos querés que aprenda más todavía, tenés que volver a entrenarlo y enseñarle nuevas cosas. Tal vez mostrarle más formatos distintos de currículum para que vea todas las variedades que puede llegar a ver. Pero sí. Yo toco de oído, así que por ahí pregunto una pavada. ¿El modelo de cadena de Markov se usa para tener en cuenta el contexto hacia atrás? O sea, cuando vos analizás una palabra, es la ocurrencia de esa palabra, dado que ocurrieron tales palabras. Sí, algo así. No usamos cadenas de Markov, pero sí, es eso. Esa es la intuición. Es esa idea, o sea, es un análisis probabilístico. Eso, exacto. De cada posición teniendo en cuenta las n anteriores. Sí, y en definitiva lo que vas a obtener es una clasificación, o sea, es una etiqueta. Para esa secuencia vas a obtener una etiqueta de palabras. Y esa etiqueta puede ser, bueno, es un nombre, un periodo, qué sé yo, un email, pero sí. Bueno, última pregunta, por allá. ¿Cómo evalúan el modelo? ¿Cómo evaluamos el modelo? Bueno, esto no lo puse, pero normalmente uno, y eso es como en cualquier tarea de Machine Learning, uno tiene un set de entrenamiento, que son los CVs que uno utiliza para entrenar el modelo de Machine Learning, y un set que utiliza para evaluar, que nunca ve el modelo de Machine Learning, nunca se usa para entrenar. Entonces, cuando ya tenemos el modelo, evaluamos contra esas anotaciones, o sea, con lo que se conoce como el gold standard, lo que sabemos que está bien, lo que se espera que debería encontrar. Si lo encuentra, bueno, eso, sí. Bueno, se pueden hacer otras cosas. Un aplauso para Mariana, por favor. Gracias.